Buenos días, de nuevo con ustedes, Carlos Luque. Ahora vamos a hacer el ejercicio académico del tratamiento quirúrgico del melanoma. Recordemos que el melanoma surge en esta porción de la piel, en los melanocitos, que son células especializadas que se encuentran en la epidermis. Epidemiológicamente, el melanoma representa el lugar número 17 en incidencia y 22 en mortalidad. Las áreas geográficas que más se afectan con esta neoplasia son Europa y el norte de Estados Unidos. El cáncer de piel es el cáncer más frecuente en el ser humano, sin embargo, el melanoma es la principal causa de muerte por cáncer de piel. Los países como Nueva Zelanda, Australia tienen incidencias estandarizadas superior al promedio del resto de la población. La presentación cutánea es la más frecuente comparada con la presentación de las mucosas y representa el 9% del cáncer de piel, y de todas las muertes por cáncer de piel, el 75% serán por melanoma. Aunque la incidencia se ha incrementado, la mejoría en la sobrevida específica de la enfermedad en los últimos años se debe a la terapia inmunológica y terapias blancos moleculares que han impactado positivamente en el tratamiento de estos melanomas. Como decíamos, es responsable de más del 75% de las muertes por cáncer de piel, y la edad de presentación promedio es alrededor de los 65 años, y la esperanza de vida con el diagnóstico de melanoma es del 92.2%. En México, la incidencia ocupa el lugar número 18, reportando 3.079 casos por año, y la mortalidad reportando 734 casos de melanomas fallecidos en México. Este es un estudio que comenta la situación geográfica del melanoma en México, en donde la principal manifestación es el acral lentiginoso y nodular. La localización más frecuente son en las extremidades, y se presentan melanomas de ordinario gruesos con esperanza de sobrevida a 5 años del 52%. Aquí vamos a ver en esta tabla que la presentación en etapa localizada es la más frecuente, con 85% de los casos, y una esperanza de vida alrededor de los 90, del 90%. La enfermedad regional y sus equivalencias epidemiológicas. Los factores de riesgo los vamos a dejar en el gráfico por si alguien quiere pausar el video, y los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar melanoma. El modelo de progresión del melanoma es: después de un neurodisplásico se desarrolla melanoma in situ, y este invade la membrana basal, y posteriormente se generan las metástasis a los ganglios linfáticos o a los órganos blancos. Genómicamente podemos diferenciar varias mutaciones genéticas en el melanoma. Cuando están presentes tienen ciertas consideraciones. Por ejemplo, vamos a hablar del BRAF, que está presente en el 50% de los melanomas. La mutación más frecuente es el B600E, y son melanomas en pacientes jóvenes. La mutación del KRAS está presente en el 25%, es más frecuente el KRAS, pero puede estar también afectado el NRAS. Son pacientes que tienen melanomas muy agresivos. Pacientes que tienen la mutación del NF1, el 15% serán de los melanomas, y es un gen supresor. Está relacionado a pacientes con alta carga tumoral o pacientes que tienen mal pronóstico pero que son respondedores a la inmunoterapia. Y también está el melanoma triple negativo, que representa el 15% de los casos, y aunque no va a tener las mutaciones del BRAF, el RAS y el NF1, tendrán otras mutaciones asociadas como el KIT, el GANA11, y serán candidatos los pacientes a terapias dirigidas. El diagnóstico evidentemente es clínico después de una biopsia, pero el 70% surge de un neo preexistente. La técnica de revisión clínica es la técnica de ABCDE, donde se valora la asimetría del melanoma o del nevo, los bordes que son irregulares, el color que hay cambios de distinto tono, el diámetro más de 6 milímetros, y cambios en la evolución del tiempo de un melanoma. Los síntomas pueden ser localizados o relacionados a las metástasis en el sistema nervioso central, pulmón o cerebro. La presentación, la extensión superficial representa el 70%, esto a nivel global, el nodular el 15%, el lentigo maligno el 10%, el lentígeno sacral el 5%, el desmoplásico el 1.7%. Unas imágenes de cómo se ven los melanomas con extensión superficial, nodular o con presencias con cambios de coloración o con bordes irregulares,
y realmente melanomas sacrales con presencia de ulceraciones. La biopsia para el diagnóstico es imperativa porque nos va a determinar la profundidad y el nivel de invasión. Sin embargo, también hay que excluir en las biopsias los diagnósticos como queratosis seborreica, el carcinoma vasocelular, los lentiginosos solares, y vemos que los diagnósticos diferenciables también se pueden ver como un melanoma. Abajo a la izquierda vemos el carcinoma vasocelular, que prácticamente es una hiperpigmentación, y hay un subtipo que es el sólido, que también tiene mucha apariencia como el melanoma. En cuanto a la estadificación, se sigue utilizando según los niveles de profundidad o afectación de la dermis papilar reticular o la grasa subcutánea, los niveles de Clark y las equivalencias en milímetros de profundidad de los niveles de Breslow. Las guías NCCN del 2026 todavía dictan que un T1 son melanomas menores de 1 milímetro, los T2 melanomas de 1 a 2 milímetros, T3 de 2 a 4 milímetros y T4 mayores de 4 milímetros. Para los ganglios, cuando hay afectación de un solo ganglio será N1, pero también cuando hay metástasis en tránsito o microsatelitales las lesiones será N1. Para el N2 de 2 a 3 ganglios y el N3 4 o más ganglios positivos. Si la enfermedad metastásica es a un solo órgano, será M1 o puede ser M1A, B, C o D. Recordemos que la deshidrogenasa láctica es un factor importante en la estadificación del melanoma porque revela la carga tumoral. Cuando hay mucho melanoma metabólicamente activo, aumenta la glicólisis aerobia produciendo el lactato e incrementando la DHL. También se eleva en la necrosis tumoral la hipoxia tumoral y el alto recambio celular. En resumen, la DHL alta refleja un tumor metabólicamente activo. El nivel de la DHL es uno de los modificadores, voy a hacer un espacio aquí, es uno de los modificadores más consistentes de la respuesta a la supervivencia, sobre todo con inmunoterapia con anti-PDL1 y terapias dirigidas. Cuando la LDH está elevada, disminuye la tasa de respuesta objetiva, la supervivencia global y el periodo libre de progresión. Por lo tanto, la respuesta objetiva cuando la DHL está normal es del 45% y cuando la DHL está elevada es del 25%. Una DHL alta es biológicamente más agresivo el tumor y es menos probable que la respuesta sea duradera con anti-PDL1. Cuando la DHL está elevada va a haber respuesta rápida pero transitoria con la terapia dirigida. Los factores pronósticos del melanoma temprano, los del melanomas delgados, es el Breslow, la ulceración, el índice mitótico. Los pacientes que tienen enfermedad localizada tienen un pronóstico de sobrevida del 99%, cuando hay enfermedad regional del 66% y cuando hay metástasis a distancia del 27%. Ante una sospecha de una lesión hipercrómica, vamos a realizar una biopsia. Si el paciente está referenciado y la biopsia es inadecuada, hay que rebiopsiar al paciente para identificar estos factores: la profundidad, la presencia de ulceración, el índice mitótico, los márgenes, la presencia de microsatelitosis, etc. Cuando se hace el diagnóstico de melanoma, hay que hacer una revisión completa de la economía cutánea de ese paciente, porque los melanomas pueden ser 2 o más del sitio primario hasta en el 8%, es decir, tener un sincrónico es hasta el 8% de los pacientes con melanoma. Para las etapas clínicas 1A hay que realizar una biopsia por excisión y es suficiente. Los estudios de imagen no están recomendados de rutina, al menos que tengan síntomas los pacientes. Para las etapas clínicas 1B, que son melanomas delgados menos de 0.8 milímetros, pero con presencia de ulceración o con factores de mal pronóstico, aquí sí estará en el centro de la mesa del tratamiento el ganglio centinela, después de la excisión amplia. Recordemos que un melanoma en etapa clínica 1B, la probabilidad de tener ganglios linfáticos es hasta el 10%. En promedio es del 7 al 8%. Para las etapas clínicas 1B la probabilidad se incrementa todavía cuando el Breslow es cercano al 1, cuando hay presencia de ulceración, cuando el índice mitótico es elevado,
cuando los pacientes son jóvenes o cuando la localización del melanoma es en cabeza y cuello o en el tronco. Esto puede elevar la tasa del ganglio centinela hasta el 12%. Cuando estas características no están presentes, el ganglio centinela en etapa 1B es alrededor del 5%. El doctor Humberto Veronesi realizó este estudio en donde comparó a 305 pacientes con melanomas menores de 2 milímetros que tenían la diferencia en los brazos de tratamiento con resección de 1 centímetro o 3 centímetros. Y vio lo siguiente, en el primer gráfico vemos las características demográficas de la población, en donde la mayoría de los pacientes, 49%, tenían melanomas de 1.5 a 2. De ellos, el comportamiento fue el siguiente. Para las recurrencias nodales o metastásicas prácticamente tuvieron los mismos resultados que si se hacía una resección estrecha a una resección más amplia. Pero para el control local están reportados más recurrencias con melanomas resecados con 1 centímetro de diámetro. La tasa de supervivencia y el periodo libre de enfermedad prácticamente empalmadas. En este otro estudio se comparó la tasa de recurrencia local de los pacientes con melanoma en etapa clínica 1 en una revisión retrospectiva de 552 pacientes. Aquí se valoró el margen de resección y se hicieron las comparaciones de los resultados. Los melanomas que se resecaron con un margen menos de 1 centímetro, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y mayor de 5. Vemos que para los melanomas delgados, entiéndase menos de 1 milímetro, la tasa de recurrencia con 1 centímetro de margen fue del 7%, pero con los pacientes con melanomas delgados, con resecciones más amplias, la recurrencia fue prácticamente 0. Para los melanomas intermedios de 1 a 2 milímetros, las tasas de recurrencia con 1 centímetro fueron del 33% y con 2 centímetros fueron del 17%. La negatividad se logró después de los 2 centímetros. Y para los melanomas ya más profundos, el margen recomendado es más de 2 centímetros. Como conclusión, para los melanomas delgados el promedio es 1 centímetro, aunque esto se tenga que lograr en 2 operaciones, es decir, si la biopsia fue insuficiente hay que realizar la ampliación de margen. Primero, no hacer daño. Este estudio está a favor de evitar las resecciones amplias en los melanomas delgados en etapa clínica 1A. Aquí se revisaron 231 pacientes y el 95% de los pacientes tuvo un adecuado control local, evitando tasas de recurrencia local, esto con resecciones de 1 centímetro. El estudio lo que comenta es que si se hace una resección más amplia, aumenta las complicaciones relacionadas con la herida quirúrgica y la cicatrización. En esta corte se valoró el tiempo de evolución y el diagnóstico de decisión después de la resección amplia de los pacientes. Se hizo un estudio retrospectivo y se valoró que una vez que tenían el diagnóstico de melanoma, los pacientes se llevaron a tratamiento primario menos de 14 días, de 14 a 28 días, de 29 a 42 días y más de 92 días. Y la sobrevida global prácticamente están en horizontal los porcentajes de los pacientes de 14, de 15, de 25 y de 92 días, prácticamente 85% y alrededor de esto más menos 3. Lo mismo para la sobrevida libre de enfermedad y el periodo libre de recurrencia. Por lo tanto, en la corte dicen ellos que el tiempo de reexcisión o de excisión del tratamiento después de la biopsia no impacta en la sobrevida global, sobre todo en los melanomas delgados. ¿Qué hay entonces de los melanomas un poco más gruesos? Este es un estudio multicéntrico en donde se valoró el margen de resección de los pacientes con 1 centímetro o más de 2 centímetros y evidentemente los melanomas más profundos, más gruesos, se benefician más con un margen de resección de 2 centímetros comparados con aquellos que tuvieron un margen de 1 a 2 centímetros. Las recurrencias en tránsito de estos pacientes es como sigue y en el análisis multivariable vemos que la presencia del factor de ulceración incrementa la probabilidad de esta recurrencia y el margen de resección cuando estaba estrecho también incrementaba la probabilidad de recurrencias de las lesiones nodales o en tránsito.
Por lo tanto, el estudio concluye que los melanomas gruesos T3, T4 se benefician más con un margen de seguridad mayor de 2 centímetros. El uso de imiquimod tópico es una estrategia para el tratamiento de los pacientes con melanoma con márgenes positivos. Estos márgenes positivos están reportados hasta en el 25% de la literatura y recordemos que el imiquimod lo que hace es activa a las células T citotóxicas resultando en apoptosis de las células con melanoma. Un adecuado resultado con imiquimod es hasta el 84% de los pacientes que tenían márgenes positivos con una duración de 36 meses en promedio. La tasa de complicaciones de usar imiquimod de los pacientes con márgenes positivos reportan recurrencias de 3.9%, metástasis a distancia de 5.9% y infección de la herida quirúrgica de 1.9%. Resumiendo en este cuadro, la recomendación actual para los melanomas in situ es menores de 1 centímetro, en los melanomas de 1 milímetro es de 1 centímetro, de 1 a 2 milímetros es de 1 a 2 centímetros y en los melanomas más gruesos de 2 milímetros o más es de 2 centímetros. Nunca se recomienda hacer una reexcisión mucho más amplia de 2 centímetros porque no mejora la supervivencia y sí aumenta la morbilidad de la herida quirúrgica. En este cuadro se valoran los resultados de los melanomas menores de 2 milímetros comparando la resección de 1 centímetro contra 3 centímetros y prácticamente no hubo diferencia a favor de resecciones estrechas. En este otro estudio para los melanomas de 1 a 4 milímetros, la resección de 2 centímetros contra 4 no hubo diferencias, es decir, es suficiente 2 centímetros. Y en este otro estudio vemos que los melanomas mayores de 2 milímetros, las comparaciones de 1 a 3 centímetros, se incrementó la recurrencia local con las lesiones de 1 centímetro resecadas con este margen de 1 centímetro, pero no diferencias en la sobrevida global. Entonces, para el manejo de la recurrencia local está indicada la reexcisión, pero vamos a definir la recurrencia local como aquella lesión que vuelve a aparecer en un margen, en un perímetro menor de 2 centímetros del sitio primario, porque más de eso ya son lesiones microsatelitales. Los escenarios complejos como melanomas que surgen en el párpado, en la nariz, en el oído, son áreas en donde se incrementa la probabilidad de manejar pacientes con márgenes positivos. Aquí lo recomendado es hacer una resección conservadora con un control histológico transoperatorio para dar un margen cuando menos de 3 milímetros perilesional para que quede funcional el órgano de resección y hacer las vigilancias subsecuentes. En cuanto al ganglio centinela, la tasa reportada según la modificación de la AJCC, vemos que los pacientes que tienen melanoma en etapa clínica T1A, la probabilidad es del 6% y en T1B es del 8% en promedio. Y los pacientes en cuanto a la sobrevida específica de enfermedad y el cáncer específico, la recurrencia ganglionar se ve bifurcada. Las gráficas de Kaplan-Meier alrededor del 3 o 4 años después del seguimiento, hasta el 70% de los pacientes que tenían ganglio centinela positivo y lo mismo en la sobrevida ganglionar. Esto ocurre alrededor de los 2 años. En relación a la invasión linfovascular, la edad como factor predictivo de ganglio centinela en los melanomas T2, tenemos el siguiente análisis, de tal manera que el índice mitótico superior a 1 por milímetro cúbico, milímetro cuadrado, aumenta el hazard radio en 2.02 en comparación al promedio general y la invasión linfovascular hasta 3 veces el promedio. Aquí pacientes que tuvieron el ganglio centinela negativos contra los que tuvieron ganglios centinela positivos en los pacientes T2. Vemos que las características que tuvieron significancia epidemiológica fue la presencia o ausencia de ulceración, el índice mitótico y la invasión linfovascular. La invasión linfovascular es el factor clínico patológico más importante que va a incrementar la probabilidad de que el paciente tenga ganglio centinela positivo. De los 12,000 pacientes que tuvieron melanoma, el 10% tuvo ganglios positivos. El 14% de los que tuvieron ganglios positivos tenía menos de 56 años.
De los pacientes que tuvieron ganglio centinela positivo que tenían invasión linfovascular, se incrementó ese 14 a 26%. Y los pacientes añosos que no tenían invasión linfovascular era del 7.8%. Es decir, en este estudio, tener más de 56 años e invasión linfovascular incrementa el riesgo de invasión linfática. Para los pacientes con melanomas en etapa clínica 1B, es decir, de 0.8 a 1 milímetro de profundidad o menores de 0.8 pero con ulceración o presencias de otros factores de mal pronóstico, aquí tenemos que hacer ganglio centinela para estadificar adecuadamente el paciente. Este es un estudio que valoró 1.269 pacientes con melanomas intermedios a los que se les realizó resección amplia más observación, y la disección inguinal se realizó cuando se confirmó en el transcurso del tiempo la recurrencia, es decir, que se hicieran clínicamente positivos. En comparación del otro grupo, que se les realizó biopsia de ganglio centinela y cuando esta era positiva se les realizaba linfadenectomía inmediata. En el periodo libre de enfermedad hubo discreta mejoría en los pacientes que se les realizó linfadenectomía después de la biopsia del ganglio centinela, y sobre todo hubo un mejor control local porque los pacientes tuvieron los de observación mayor tasa de recurrencia inguinal. Este estudio en concreto comparó el ganglio centinela y la linfadenectomía inmediata contra la observación y vio que no mejoraba la sobrevida global, no mejoraba la supervivencia, pero sí mejoraba más el control local en los pacientes que tenían ganglio centinela positivo y que se les realizó linfadenectomía inmediata. Este otro estudio entonces comparó la disección completa después de ganglio positivo contra el grupo de observación y seguimiento con ultrasonido. Prácticamente las gráficas los mismos resultados que el estudio anterior. En control local sí se incrementó en los pacientes que se les realizó linfadenectomía después del ganglio centinela positivo. No hubo mejoría en la supervivencia y no hubo mejoría específica de la enfermedad. Entonces el melanoma está indicado en melanomas de 0.8 milímetros o mayor, o en aquellos melanomas delgados con presencia de ulceración o índice mitótico elevado. La biopsia de ganglio centinela entonces ha cobrado relevancia porque identifica a los pacientes en etapa clínica 3 y esto hace candidato a los pacientes a terapia anti-PDL1 o terapias dirigidas contra el BRAF. La biopsia de ganglio centinela es más importante como herramienta de selección biológica que para terapia sistémica, que para control de la sobrevida global o el periodo libre de enfermedad. Merlin es un estudio que estratifica a los pacientes con melanomas delgados y con biopsia de ganglio centinela positivo, en donde se hace un genotipo y dependiendo de las mutaciones se hace candidato al paciente a nivolumab o pembrolizumab, o si tienen la mutación del BRAF, a dabrafenib para el tratamiento de estos pacientes. En el escenario entonces de las etapas clínicas 3A, la biopsia de ganglio centinela es informativa y es decisional para dar tratamiento sistémico. Sin embargo, el factor más importante del ganglio centinela positivo es la carga tumoral. Cuando los pacientes tienen menos de 0.1 milímetros en las metástasis, son pacientes de bajo riesgo y se pueden manejar con vigilancia y observación, y los pacientes que tienen 1.1 a 1 o riesgo intermedio o alto, hay que realizar las mutaciones genéticas para ver si son candidatos a terapia con adyuvancia. En resumen, ganglio centinela positivo hace candidato al paciente a terapia sistémica con inmunoterapia, y la inmunoterapia en la etapa clínica 3A es el estándar. Incluso no es necesaria la biomarcación. Y para dar terapia contra el BRAF, terapia dirigida, se requiere realizar la firma genética para identificar las mutaciones genómicas. Hay nomogramas, sobre todo en regiones como Australia, en donde la incidencia del melanoma es más elevada, que están en línea y valoran, por ejemplo, estos nomogramas, la edad, el tamaño, la presencia, el tipo histológico, el índice mitótico, la ulceración
o la presencia o no de invasión linfovascular y predicen la probabilidad de tener ganglio centinela positivo. Por ejemplo, en este ejercicio de un paciente de 50 años con un melanoma de 1 milímetro superficial con índice mitótico de 1, sin ulceración y sin enfermedad linfovascular, la probabilidad de que el ganglio centinela sea positivo es del 11%. Este es otro estudio que reclutó 201 pacientes y se hicieron dos brazos. Se realizó resección amplia con observación con linfadenectomía en los pacientes con recaída nodal contra observación de los pacientes de ganglio centinela con linfadenectomía inmediata y a favor en cuanto al control local de la enfermedad. Pero lo puse porque se siguió por más de 10 años y esos resultados fueron prácticamente los mismos. Es decir, hubo unos resultados sostenidos a 10 años después de este estudio, comparando los dos brazos de observación contra la linfadenectomía. Los pacientes que se les realizó ganglio centinela tuvieron más control local, sobre todo dentro de los primeros 3 años. Vemos las diferencias en el 33% de los pacientes contra el 40.4% de los pacientes en el grupo del ganglio centinela. Entonces, un resumen de las guías en los melanomas estrechos en etapa clínica 1B es identificar la presencia o ausencia de ulceración y el índice mitótico. Aquí hay que hacer biopsia de ganglio centinela. O pacientes con Breslow de 0.5 milímetros o con características, por ejemplo, pacientes jóvenes de 42 años o menos o que tengan la localización en cabeza y cuello o en el tronco. Esto incrementa la probabilidad de tener ganglio centinela positivo. Para las etapas clínicas 1B, entonces, se puede realizar la resección amplia y el ganglio centinela es la regla en la conducta. En este otro estudio se valoró el valor terapéutico del ganglio centinela contra la observación. Es decir, las probabilidades de recurrencia nodal en promedio son alrededor del 80% libre de enfermedad de los pacientes que tuvieron ganglio centinela positivo y se dejó en vigilancia. Pero si vemos el análisis de los subgrupos, cuando había más de 5 características de mal pronóstico, ulceración, la edad, el índice mitótico, los márgenes, la profundidad, se incrementaba la recurrencia locorregional. Cuando los factores eran 4, 3 o 2, tenían el mismo comportamiento, comparando los mejores resultados contra los pacientes que se les resecó y que nada más tenían el ganglio centinela sin factores de mal pronóstico. Las características que impactaban incrementando el riesgo relativo es la presencia de ulceración, pacientes jóvenes, lesiones en cabeza y cuello, presencia de ulceración. Bueno, perdón. En este otro estudio se valoró la relación de los pacientes con ganglio centinela y la probabilidad de tener más enfermedad en esa zona linfoportadora. Se reclutaron en este estudio retrospectivo 23.440 casos de los pacientes que tenían, de estos 23.000, el 14% tenía ganglio positivo. De los que tenían ganglios positivos, el 40% no tenía la invasión linfovascular presente, por eso hasta el 40%, pero cuando estaba ausente la invasión linfovascular era solo del 13%. Entonces, tener invasión linfovascular incrementa el riesgo de tener más enfermedad ganglionar después del ganglio centinela. ¿Qué pasa entonces de los que no tienen enfermedad linfovascular presente, pero tienen ganglio centinela positivo? Pues se incrementa la probabilidad de tener más ganglio centinela hasta en el 18% si el melanoma es grueso, de 1.7 milímetros o más. Y es solo del 9.1% si el melanoma es delgado, de 1.7 milímetros o menos. Entonces, tener ausencia de enfermedad linfovascular, tener melanoma delgado, hace menos probable que tengas más enfermedad linfática. Y tener menos de 50 años incrementa la probabilidad al 15% comparados con aquellos que no tenían más de 56 años. Este es un homograma para calcular el riesgo. En amarillo se incrementa la probabilidad
de que el melanoma no tenga recurrencia. Es decir, la recurrencia es muy baja, pero en azul se incrementa la probabilidad de que aumente la recurrencia. Entonces se puede hacer el ejercicio dependiendo de la edad, la profundidad y utilizando este nomograma. Para las etapas clínicas 3, con ganglios clínicamente positivos, hay que valorar si la resección se puede lograr de una manera óptima. Si esto no se puede lograr, hay que llevar al paciente a terapia sistémica. Pero si la enfermedad nodal es resecable, hay que valorar los dos posibles escenarios de mayor beneficencia para el paciente o mayor beneficio para el paciente. De tal suerte que los pacientes se hacen candidatos a neoadyuvancia después de resección amplia más linfadenectomía de la zona linfoportadora. O se puede presumir un control local adecuado con cirugía de primera intención después de la terapia sistémica. Las guías lo que dicen es que hay que hacer la remoción completa de la enfermedad ganglionar, sobre todo para el control locorregional. En axila clínicamente positiva, no con el ganglio centinela únicamente, es clínicamente positiva, impera la linfadenectomía del nivel 3. En los pacientes con enfermedad inguinofemoral también hay que hacer la linfadenectomía completa para tener un adecuado control. Cuando está afecto el ganglio de Cloquet, este puede ser un factor predictor de enfermedad pélvica ganglionar. La radioterapia entonces en los pacientes con ganglios positivos, hay criterios, ahorita los vamos a ver, pero la radioterapia disminuye la tasa de recurrencia del 50% al 10%, al 7%, al 13%, al 7% de los pacientes que tienen melanomas clínicamente positivos. Se puede categorizar a los pacientes en riesgo intermedio o bajo de recurrencia locorregional, que se definen como aquellos que tienen de 1 a 2 ganglios positivos sin extensión extracapsular y la tasa de recurrencia es del 15%. Y se puede también categorizar o catalogar a los pacientes de alto riesgo de recurrencia, que ésta se define como del 30 al 50%, y estos pacientes tendrán las siguientes características: más de 3 ganglios positivos, conglomerados ganglionares voluminosos, en concreto que midan más de 3 centímetros, o que haya destrucción de la cápsula del ganglio afectado, o que se haya realizado una resección incompleta. En este otro estudio se valoraron dos brazos de los pacientes después de la linfadenectomía con alto riesgo de recurrencia y se encontró lo siguiente: 123 pacientes se llevaron al brazo de la adyuvancia con radioterapia y 127 a observación. Los resultados son como siguen: a favor de la radioterapia para mayor control locorregional, y discretamente también a favor de la radioterapia en la sobrevida global. ¿Cuándo sí entonces da radioterapia? Cuando el riesgo de recurrencia nodal es mayor de 30%. Esto ocurre especialmente con enfermedad extraganglionar, más de 3 ganglios o altos volúmenes ganglionares. No hay beneficio cuando hay afectación nada más de 1 a 2 ganglios. Las recomendaciones de hacer la linfadenectomía formal es cuando están los ganglios clínicamente positivos, que miden más de 6 milímetros. La literatura de radiología comenta que se incrementa la probabilidad de positividad cuando el ganglio, aunque tenga sus características, mide más de 6 milímetros. Si esto ocurre, hay que hacer linfadenectomía formal, incluso el nivel 3. Recordemos que la linfadenectomía agresiva, como debe ser en el tratamiento del melanoma, incrementa la tasa de complicaciones. Y este estudio lo que comenta es eso. Por ejemplo, la tasa de complicaciones axilares son relacionados al seroma en el 40%, pero el linfedema hasta el 20%. Puede haber también necrobiosis de la herida quirúrgica, y esta es un gráfico que muestra las complicaciones de los pacientes sometidos a linfadenectomía en la región inguinal. Vemos cómo la probabilidad de formar seromas es del 57% y hasta el 64% de padecer linfedema. En cuanto al control local, las tasas de recurrencia de las linfadenectomías axilares,
la tasa de recurrencia nodal es del 15 al 17% y lo mismo en la región inguinal. Podemos tener fracasos en el control local cuando no se realiza esta linfadenectomía exagerada en pacientes con clínicamente positivas, y podemos tener este tipo de escenarios. El comportamiento de las recurrencias en melanomas delgados, puse este artículo que reporta los resultados de 332 pacientes, en donde reportan que la recurrencia locorregional se da hasta en el 50% de los pacientes. Las recurrencias locorregionales aunadas a metástasis a distancia en el 25% y las metástasis a distancia solo en el 23% de las veces. Las características demográficas de los pacientes, y vemos aquí, por ejemplo, las recurrencias del 50%, cuando había metástasis a un solo órgano, el cerebro, después el hueso y el pulmón son los sitios más frecuentes. El intervalo de estas recurrencias en promedio son alrededor del año y medio, 16.5 meses en promedio, y las metástasis al sistema nervioso central ocurren alrededor del año. Ahí vemos en el penúltimo renglón 13.45 como probabilidad de la recurrencia metastásica a distancia. La mayoría de estas recurrencias cae por debajo del 50% al segundo año. Evidentemente la sobrevida es mejor cuando se hace un adecuado control locorregional que cuando se ve el escenario de metástasis a distancias. Este cuadro revela que los pacientes que reciben resección después de una recurrencia locorregional sobreviven la mitad hasta 3 años. ¿Qué hay acerca entonces de las lesiones en tránsito? Unos comentarios en estas condiciones clínicas. Recordemos que son situaciones de un control locorregional muy difícil, con tasas de recurrencias elevadas a más de 50%, y la sobrevida es solo del 30% dentro de los próximos 5 años. La mayoría de los pacientes fallece a los 2 o al tercer año. Y los factores de peor pronóstico que tienen estas condiciones son lesiones múltiples en tránsito, lesiones más de 2 centímetros, intervalos cortos desde el primario, presencia de ulceración, ganglios positivos o la DHL elevada. En este estudio se compararon los resultados de la perfusión contra la infusión aislada de la extremidad, las características demográficas de los pacientes, y vemos que con perfusión aislada la tasa de respuesta completa es del 60%. Es espectacular comparado contra la infusión. La respuesta parcial 19 contra 28, enfermedad estable 11 contra el 14% y progresión es del 10 al 29%. Es decir, en este artículo se obtienen los resultados a favor sobre todo de la respuesta y el control local, pero vemos que la tasa de sobrevida no impacta o no mejora con la perfusión. Aquí en rojo la gráfica lo que está mostrando es la respuesta global hasta el 99% con perfusión comparada contra el 65% contra la infusión, y la tasa de respuesta completa del 60% contra el 40%. Pero la paradoja en los resultados de la perfusión aislada es la siguiente, que la sobrevida promedio es de 40 meses en comparación de 46 meses de la infusión. Es decir, mejor respuesta patológica y mejor control clínico no es igual a mejor supervivencia de la enfermedad. Este es un gráfico que muestra las diferencias para perfusión aislada con la utilización de bomba extracorpórea en comparación a la infusión aislada, que únicamente es el catéter, y las diferencias es que es prácticamente una cirugía formal con disección de la arteria y de la vena. Con la utilización de una bomba extracorpórea se hacen bypass y hay un control de la hipertemia a 40 grados centígrados. En este otro estudio se valoró los pacientes con lesiones en tránsito con terapia blanco-molecular. Además, se les dio neoadyuvancia a los pacientes con talimogén, que esto incrementó significativamente los resultados de 551 pacientes como sigue, a favor de la perfusión aislada, pero en negro está la utilización del talimogén, que incrementa la tasa de control local, pero no la sobrevida. Un comentario acerca del ganglio de Cloquet en los pacientes que tienen melanomas de las extremidades inferiores. La utilización del ganglio centinela
en concreto el ganglio de Cloquet puede dar información de enfermedad pélvica diseminada, pues lo que comenta este artículo es que el ganglio de Cloquet en las extremidades inferiores, cuando está afectado por melanoma, solo se afecta el ganglio de Cloquet en el 37%. En el 62% hay afección ganglionar inguinal, pero no hay afección del ganglio de Cloquet. Por lo tanto, no es un adecuado ganglio centinela, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Los pacientes que tienen los pacientes que tienen melanoma en ganglios en extremidades inferiores, la probabilidad de tener ganglios inguinales es hasta el 20%. El ganglio de Cloquet tiene muy baja sensibilidad para detectar enfermedad pélvica. Aquí reportan del 54 al 65%. Puede ser incluso negativo el ganglio de Cloquet con metástasis pélvicas. Esto ocurre hasta en el 45%. Por lo tanto, no es un adecuado filtro. La positividad de ganglio centinela en series grandes es alrededor del 20%. Sin embargo, se incrementa el riesgo de afectación del ganglio de Cloquet cuando hay más de 3 ganglios inguinales positivos o hay enfermedad voluminosa. En resumen, no es un adecuado ganglio centinela o confiable. Por lo tanto, hay que realizar linfocentellografía para identificar estas metástasis o estas diseminaciones aberrantes y tratar de realizar el ganglio centinela o la linfadenectomía de una manera selectiva, frontal, una manera más dirigida. Este otro estudio reporta los resultados de hacer linfadenectomía superficial, es decir, inguinal, versus linfadenectomía inguinal más linfadenectomía pélvica en los pacientes con melanoma de las extremidades inferiores. Los resultados son como sigue. Hay un control de disminución de la recurrencia del 18% en los pacientes que solo se les hizo la linfadenectomía superficial, en comparación del 5% de las recurrencias de los pacientes que se les realizaba la linfadenectomía combinada, en los pacientes que tenían melanomas en las extremidades. Aquí vemos que cuando está afectada la ingle, la probabilidad de tener metástasis pélvicas es del 25%, 22%, 13%, 24%, y cuando la ingle está negativa, la probabilidad de pélvicos es prácticamente nula. Evidentemente, lo lógico, cuando hay más ganglios inguinales positivos afectados, cuando hay más volumen tumoral, aumenta la probabilidad de tener más ganglios positivos pélvicos. En la axila ocurre lo siguiente. De 190 pacientes que se incluyeron en este estudio, ganglios positivos axilares se obtuvieron en 98 pacientes. De los que tuvieron ganglios positivos en el centinela, 0% tuvo afectación del nivel 3, pero cuando hubo ganglios clínicamente positivos, la probabilidad de ganglios del nivel 3 se incrementó hasta el 16.9%. Evidentemente, cuando hay más volumen neoplásico, disminuye la supervivencia que cuando nada más se comparan los resultados con el ganglio centinela positivo. En la extremidad superior, ¿qué hay acerca de los patrones de diseminación aberrante? Este es un estudio que valoró la linfadenectomía epitroclear en los pacientes que tenían melanoma en la extremidad superior y se obtuvieron resultados de metástasis epitrocleares hasta en el 18% de los pacientes. Ganglios en el nivel 3 de la axila hasta en el 17% y enfermedad diseminada de manera aberrante hasta en el 8% de los pacientes. Esta enfermedad aberrante se puede compensar identificando los pacientes con una linfocentellografía adecuada para identificar la afectación. La probabilidad entonces de metástasis axilares en los pacientes de las extremidades superiores es del 16%, el ganglio centinela 9% y hasta 16% en series más amplias. El intervalo del ganglio centinela, entonces la positividad puede ser hasta el 20% dependiendo de las características, pero tiende a ser menor cuando los melanomas no tienen factores de mal pronóstico, como lo veíamos
anteriormente. El estudio Prado es un estudio que valoró los pacientes en etapa clínica 3 clínicamente positivas con la administración de terapia neoadyuvante con ipilimumab y nivolumab, y después se estandarizaron los pacientes después de la neoadyuvancia y se categorizaron en aquellos que no tuvieron respuesta, que no fueron respondedores. Se les realizó linfadenectomía completa con terapia adyuvante sistémica más radioterapia. Y a aquellos que tuvieron respuesta parcial, se realizó linfadenectomía más terapia sistémica. Y a aquellos que tuvieron buena respuesta, es decir, tuvieron respuesta radiológica completa, no se realizó linfadenectomía y no se realizó tratamiento adyuvante y solo se dejó en observación. Los resultados son como sigue. Los pacientes que recibieron neoadyuvancia en etapa clínica 3 con ganglios positivos, la respuesta patológica mayor se obtuvo hasta en el 60% de los pacientes. Esto evitó el 60% de las linfadenectomías en los pacientes con melanoma. Por lo tanto, el estudio concluye que la respuesta a inmunoterapia neoadyuvante permite omitir linfadenectomías completas en respondedores. El análisis de los subgrupos, dependiendo de las características de las recaídas y el periodo libre de enfermedad de los pacientes, si tuvieron respuesta completa, intermedia o mala respuesta. Este es otro estudio que valoró cirugía a front versus el brazo de neoadyuvancia en los pacientes con melanoma y concluye que no hay diferencia en la sobrevida en el control local realizando los dos brazos, pero sí hubo una diferencia en el rango de complicaciones, fue menor en el grupo de neoadyuvancia y se toleraron más los tratamientos sistémicos. Este es otro estudio que valora lo mismo y prácticamente la tasa de recurrencia y el periodo libre de enfermedad, las gráficas empalmadas y a favor de la neoadyuvancia en los pacientes con etapa clínica 3 con enfermedad voluminosa. Entonces la guía lo que recomienda es lo siguiente: hay que valorar los pacientes cuando tienen enfermedad ganglionar clínicamente positiva, hay que realizar una biopsia de ganglio centinela para identificar las mutaciones y caracterizar a los pacientes y ver si la enfermedad es irresecable, se va a tratamiento sistémico, pero si la enfermedad es resecable, se puede valorar el uso de la neoadyuvancia como recomendación principal. Después de la neoadyuvancia, revalorar al paciente a ver si hay que hacer un control con cirugía, o si el paciente se puede controlar con cirugía de primera intención, también es una opción. Y en pacientes con lesiones en tránsito, la utilización del talimogen como terapia sistémica neoadyuvante en los pacientes con perfusión para tener mejores resultados. Aquí están los gráficos, y para las terapias sistémicas vamos a comentar el recuadro que los pacientes que ya están en etapa clínica metastásica o con lesiones en tránsito que tienen factores de mal pronóstico son pacientes con una alta tasa de letalidad, en donde el promedio de vida al año después de las metástasis es del 50%. Y aquí en este comentario podemos hacer un comentario que los resultados después de metastasectomía tienen cierto control y aumento discreto de la sobrevida libre de enfermedad, sobre todo cuando no hay factores de mal pronóstico y cuando se hace una resección completa, es decir, cuando la metástasis está resecable, que no son voluminosas, no son más de 2, y se puede hacer incrementando el periodo libre de enfermedad después de la cirugía discretamente a favor de la metastasectomía. Últimos comentarios acerca del patrón de diseminación aberrante. El drenaje hacia las cuencas ganglionares no esperadas anatómicas es la diseminación aberrante. Puede ocurrir hasta en el 30% de los melanomas en tronco, hasta en el 35% de los melanomas de cabeza y cuello. Esto se compensa con linfadenectomías para hacer un adecuado ganglio centinela dirigido después de una linfadenectomía y no operar al paciente a ciegas y hacer disecciones incompletas. Los ganglios intervalares en tránsito pueden ser la región epitroclear, en la región poplitea, en la región subcostal, que no son las clásicas. Por ejemplo, las clásicas es la región inguinal, la región axilar, en los pacientes que tienen lesiones en las extremidades. Pero también puede haber ganglios aberrantes a la mamaria interna, los ganglios paravertebrales o retroperitoneales, y es muy típico en tronco que puede haber ganglios axilares bilaterales o inguinales, sobre todo si las lesiones están muy cerca de la línea media.
Recordemos que donde se une el tronco superior con el tronco inferior, en esa franja de 5 centímetros, podemos tener ganglios que vayan a afectar a la región inguinal o vayan a afectar a la región axilar. Por lo tanto, hay que realizar una linfocentellografía. Hay que utilizar también los colorantes para identificar con doble técnica los ganglios centinelas. Nunca asumir el drenaje anatómico clásico en melanoma. Hay que apoyarnos con la linfocentellografía, sobre todo cuando los melanomas son gruesos, porque esto cambia hasta en el 30% y detecta ganglios adicionales hasta en el 25%. Las recomendaciones, descripción de los ganglios clásicos en el 75% y la diseminación aberrante en cabeza y cuello es del 25%. Las recomendaciones de las resoluciones quirúrgicas de los pacientes que tienen según la localización en la cabeza y cuello. En cabeza y cuello el drenaje puede ser aberrante hasta en el 30 al 50% y puede haber afectación de múltiples cuencas, sobre todo en la región cervical posterior o supraclaviculares o a la mamaria interna. Un comentario acerca de las lesiones aberrantes, ya para concluir. La linfacentellografía nos puede cambiar el panorama o la estrategia quirúrgica hasta en el 30%, la utilización de gamasonda, verde indocianina, azul patente, los radiotrazadores con moléculas o semillas radioactivas para facilitar los tratamientos de la linfacentellografía, los tratamientos con inmunoterapia o quimioterapia a los pacientes sistémicos, las dosis, las indicaciones de radioterapia y la terapia blanco molecular. Las lesiones en tránsito, hay muchas teorías que explican cómo se dan las lesiones en tránsito en el melanoma o cómo hay enfermedad microsatelital. Esto es por la diseminación. Hay un flujo dentro del ganglio centinela por los conductos aferentes en donde el ganglio se afecta de manera periférica más que a nivel nuclear o central, y esto hace que el ganglio no sea un contenedor total o un filtro absoluto de los melanomas, y es una de las teorías que pueden explicar las lesiones en tránsito. Muchas gracias por este tiempo. Recordemos que esos ejercicios académicos siempre nos van a dar un beneficio para tener más refrescados los conocimientos para poder ayudar a los pacientes. Saludos desde Hermosillo, Sonora.